Odo relacionado a Naruto y Dragon Ball no es de mi propiedad ni los personajes utilizados en esta historia, los créditos son para sus respectivos creadores. Reino de la Nada, Torneo de Poder. Son Goku, ¿está consciente de las consecuencias de sus actos?, dijo el sacerdote sin expresión alguna, a aquel Saiyajin que respiraba de manera brusca. ¿Son Goku me está escuchando? Habló nuevamente, esperando una respuesta que nunca llegó. Aún faltaban unos cuantos minutos para que el tiempo acabara, pero ese suceso inesperado había terminado con el evento impuesto por los reyes de todo. Aquellas manos manchadas de sangre seguían temblando, mientras que el cuerpo del Saiyajin estaba inmóvil, y la vista vacía ante ese cuerpo sin vida, que hasta hace unos momentos era su rival, que al igual que él estaba peleando por la supervivencia de su respectivo universo. Las lágrimas no paraban de salir recorriendo por sus mejillas a la vez que se mezclaba con su sangre, tenía miedo de girar a las gradas, ¿estarían ahí? No pudieron dejarme, ¿verdad? Eran las preguntas que lo atormentaban. Si tan solo lograra regresar en el tiempo unos cuantos instantes, todo estaría bien. Seguía sin despegar la vista del cuerpo del guerrero conocido como Jiren, aquel que admiraba y respetaba por el poder que poseía, pero lo único que sentía ahora no era más que repulsión y odio, ya que después de esa demostración de cobardía, le había costado posiblemente la vida de sus amigos y familia. Con una pequeña pizca de esperanza giró lentamente, esperaba que algo les hubiera salvado, ya que cegado por la ira no logró ver con precisión el resultado de la explosión, pero todos sus pensamientos se esfumaron al ver el sitio destrozado. La habitación se había quedado en silencio, un silencio profundo que nadie sabía cómo romper en realidad, nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acaban de ver, recién comenzaban con esta historia y ya los tenían desencajados totalmente. Asumiré que ese hombre es el protagonista, la asistente del Raikage, Mabui habló, no se tenía que ser un genio para darse cuenta, porque en tan solo unos pocos segundos ese sujeto era el centro de atención. «Qué cabello más extraño», dijo Kankuro ladeando un poco la cabeza, «pero es muy musculoso, mira ese cuerpo», la Mizukage Meiterumi exclamó mordiéndose los labios, sin embargo no podía ocultar la sorpresa que le provocó ver el estado del hombre, más allá de su apariencia física el sujeto se miraba maltrecho y sumamente agotado, sus ropas rotas lo decían y la sangre en sus manos no les daba buena señal, era de imaginarse algún asesinato pero aún no tenían un contexto del por qué o qué sucedía exactamente. ¿Qué es eso del torneo de poder?, Orochimaru cuestionó con intriga observando con detenimiento ese extraño lugar, pero tenso por lo que presentía que venía. Véanlo como si diferentes aldeas estuvieran peleando por su supervivencia, un torneo en donde cada una tiene un equipo de 13 miembros y de ellos depende que su hogar sobreviva o no, respondí con calma pero serio. ¿Qué clase de torneo es ese? ¿Quién haría algo así?, exclamó Sakura horrorizada por la declaración como muchos otros, sus compañeros apenas tenían 12 años y recién comenzaban sus carreras como shinobis, no estaban listos para ver sangre y era peor verla en una persona que se notaba que estaba en un mal estado, sus manos temblaban dando a entender algo que hacía que su estómago se hundiera. Dioses fue lo que respondí, todos abrieron los ojos como platos antes esa palabra, ¿acaso les tomaban el pelo, como que dioses eran responsables de esto? ¿Eso significa que los dioses eran reales? La sala era un caos ya que nadie sabía qué pensar ante eso, todos conocían el término de deidad y habían muchas religiones que predicaban sobre ellos, pero eran shinobis y podían hacer tantas cosas que nunca creyeron en esas estupideces, ellos eran dioses por sí mismos, pero escuchar que esos seres en realidad existían, fue un bocado muy duro de tragar sobre todo para los más orgullosos e insensatos. Cierto peli naranja miró la pantalla con los labios fruncidos en molestia. Una escena horrible, los ángeles y los dioses como era de esperarse habían sobrevivido, pero, la sangre y los trozos de cuerpos sobre ellos dieron una respuesta, en ese instante todo se detuvo, su vista no reflejaba nada más que un vacío intenso, solo era cuestión de tiempo, ya que ese rostro empezaba a deformarse reteniendo forzosamente las ganas de gritar, de agarrar a ese inútil dios de la destrucción por el cual habían peleado, no solo a él, sino a todos, no importaba si habían ángeles ahí, quería matarlos a todos por no prestar un poco de su poder, arriesgar todo, luchar por alguien, de que había servido todo lo que había hecho en su vida de guerrero, ¿acaso nadie nunca haría lo mismo por él, que valorara lo que para él era importante? ¿En serio no había nadie en esta mísera vida?
Esos sonidos no parecían de una persona, esos llantos ahogados por su furia estaban al límite, necesitaba desahogarse, y ese estado que había conseguido no le ayudaba para nada. Entre más sucumbía a esas emociones incontrolables, su poder aumentaba. Si se lanzaba a atacarlos sería un suicidio. ¿Qué podía hacer? Porque no habían hecho nada. No podía apartar la mirada de ese sitio en donde sus compañeros le miraban y le apoyaban. La sangre que manchaba los trozos cercanos de rocas flotantes que conformaban parte de las gradas era lo único que quedaba de ellos. ¿Podré revivirlos? ¿Podré volver a verlos? ¿Podré abrazarlos una vez más? Las preguntas no paraban de aparecer una tras otra, mientras por el nivel de estrés crecía más y más, teniendo ese tono cristalino del líquido de sus ojos, en uno rojizo bañado por su misma sangre. Sin embargo, tal vez ese trauma lo pudo dejar en esa postura para siempre, pero al ver en una parte en específico de ese lugar notó algo muy familiar. Aquel trozo de la roca se desprendió causando que aquello que albergara en la superficie empezara a caer chocando de piedra en piedra como si de alguna manera el destino al que fuera a parar se tratase de los pies del azabache, y así fue. Nuevamente estaban totalmente callados y otros estaban pálidos por lo que veían. No solo era por ver a seres tan extraños pero imponentes frente a sus ojos, sino que se hacían llamar deidades. Era tanta su impresión que no podían articular palabra alguna, y eso no era lo peor fue la reacción del tal Goku. Diablos, al parecer sus amigos o equipo se encontraban en esas bancas al lado de los dioses y al parecer habían muerto, pero murieron por un ataque de su enemigo, y el dios que podían considerar como su líder no los protegió. La cara del hombre lo decía todo: ira, tristeza, incredulidad, horror y negación. Eran tantas emociones que no sabían cómo procesarlas. El ambiente era hosco y pesado, los gritos y el llanto ahogado hizo que muchos se estremecieran. Personas que ya habían pasado por guerras antes podían entender el sentimiento que Goku sentía, pero sabían que esto era otro nivel. Demonios, dioses estaban involucrados y la oscuridad que podían sentir los tenía al límite. ¿Qué es esto? Kurotsuchi dijo en estado de shock. Si no me equivoco, alguno de esos dioses serían como los Kages de cada equipo, ¿no? Porque el que pertenece al de Goku no protegió a sus miembros. Deidara preguntó bastante sorprendido por lo que miraba. Ese inmenso agujero en las gradas solo pudo haber sido hecho por una explosión de magnitudes gigantescas. Era tanta la destrucción que se quedó ido por un momento, reflexionando si podía ser arte o no. Eso no es posible, me rehúso a creer que esos son dioses, el Kazekage Rasa dijo con los dientes apretados. No se supone que los dioses guían a la humanidad, porque entonces no los protegen, dijo Samui, y además, no entiendo el por qué seres como ellos necesitan de un equipo para sobrevivir, son todopoderosos, ¿no? Yugao exclamó fuera de sí por todo esto, era mucho en tan solo pocos minutos. Sea lo que sea que esté pasando aquí no me gusta en lo absoluto, dijo Asuma, apretando su cigarrillo con la preocupación clara en sus ojos. Tsunade se quedó estática al ver la sangre, los traumas la inundaron de nuevo. Fue el pequeño roce del objeto impactar suavemente con un extremo de las botas del Saiyajin. Eso fue lo suficiente para sacarlo del trance en el que estaba. Lentamente agachó la cabeza con miedo, no sabía lo que era, y de alguna manera supo que en cuanto lo supiera, su corazón terminaría por romperse. Cruzaron miradas, no con el rey del todo, ni con Daishinkan, ningún ángel y ni siquiera algún dios destructor de los que seguían vivos, sino con su hijo. Era él, estaba a sus pies, sus ojos aún abiertos mirándole sin ninguna expresión, causaron que la mente del Saiyajin no pudiera más. Lentamente comenzó a caminar aterrado dando lentos pasos hacia atrás, hasta que gracias a unas rocas que obstaculizaron su camino hicieran que cayera de espaldas, solo aumentando su horror, cosa que ningún enemigo le había causado en el pasado. Levantó su vista nuevamente a aquella cabeza desprendida del cuerpo de su primer hijo, esperando que no fuera real y que no estuviera ahí, pero aún seguía en la misma posición de antes, mirándole, una imagen que nunca se borraría de su mente. El silencio reinaba, el vaso se había derramado, el Saiyajin, el guerrero más poderoso de los universos, había llegado a su límite. Aquellos chillidos ahogados comenzaron a salir de la garganta del Peliplata, no eran de tristeza, ni de rabia, eran de horror. Los dioses no podían soportarlo, esos gritos eran de alguien que si no supieran de antemano lo que había ocurrido, pensarían que estaba loco, pero la realidad era otra. Esos gritos reflejaban la mayoría de sentimientos más negativos que existían
existían miedo, decepción, desesperación, culpa, hostilidad, rencor. Los ángeles seguían inmóviles. No fue hasta ver que el brillo plateado que caracterizaba al ultra instinto comenzó a volverse negro, con un aura negativa que envolvía todo el sitio. Lo que quedaba de plataforma comenzó a temblar. Ese brillo y calor que irradiaban tranquilidad pasó a ser una oscuridad que aterraba. En ese momento los ángeles sintieron el verdadero terror. Rápidamente todos se lanzaron para inmovilizar al pelipunta, pero esa aura que le rodeaba era impenetrable. Los gritos no cesaban, y cada vez eran más desgarradores. Ese individuo se había convertido en la manifestación física del dolor emocional más fuerte. Pronto comenzó a hacer temblar el reino de la nada y esparcir su aura maligna por todo el sitio. La situación era alarmante. Whis giró la vista muy preocupado hacia su padre, quien miraba todo con aparente tranquilidad. Supo que el poder de sus hijos no tenía efecto en algo tan maligno como lo era el azabache con un brillo intenso de sus ojos. Desvaneció esa aura. Sin embargo, el Saiyajin seguía gritando y llorando. Sus ojos en blanco daba a entender que había perdido la razón. Era necesario calmarlo, así que Dai Shinkan, listo para mandarlo a dormir, se elevó lentamente, pero se detuvo al ver desplomarse al Saiyajin. El dolor lo había llevado al extremo. Ese cuerpo no había resistido. Nadie, absolutamente nadie decía nada. Si antes no sabían qué decir o qué pensar, ahora sencillamente no podían creer nada. Esto, dijo Yamato con horror. Todos estaban así, con horror escrito en sus rostros. Todos vieron como la cabeza de un joven caía a los pies de Goku, y lo peor era que se trababa de su hijo. Maldición, ¿qué es esto?, murmuró un Jounin temblando de pies a cabeza. Mami, Kin habló en pánico. Todos sentían un nudo en el estómago y muchos tenían ganas de vomitar todo. ¿Qué clase de acto era este? Incluso los Akatsukis se quedaron pasmados ante esto. Ellos habían matado a muchas personas y no sintieron ningún remordimiento al hacerlo, pero esto era distinto. Era la primera vez que veían una reacción tan real, tan vivida. Esos gritos no eran para alguien conocido, un amigo o un compañero, eran de un padre sufriendo por su hijo. Hasta Idan por primera vez se quedó en silencio, sin alegrarse por la muerte de otra persona. No podía, era un hijo así y mucho menos enfrente de un padre. El solo pensarlo le daba náuseas y pavor. Yashi agradecía con todo su ser haber seguido el consejo del guardián. Sus hijas no debían ver esto, pero para los desafortunados, la imagen tan tétrica que se les presentaba era demasiado para los niños. Ellos simplemente se quedaron traumados ante este acontecimiento. Gritos de puro horror salieron de sus gargantas al tiempo que lágrimas caían de sus ojos. Sus cuerpos temblaban sin control, sus labios temblaban por el llanto que intentaban sostener. Sentían que se volverían locos si seguían observando esto. Ino casi se pone a gritar como demente en ese instante, si su padre no la tomaba entre sus brazos. Por Dios, Shizune exclamó con puro terror. Tsunade ni siquiera respiraba en este punto. Tsunade, Jiraiya la tocó del hombro pero ella no se movió. Tsunade, habló con más fuerza pero no hablaba. Maldita sea. Tsunade reacciona, sin pensarlo dos veces la atrajo hacia su pecho, impidiendo que siguiera presenciando esta escena. Ella inconscientemente se aferró a él y comenzó a derramar lágrimas. Esto le había hecho recordar la muerte de Nawaki y Dan, pero nunca vio cómo fueron sus muertes, y este pobre hombre lo hacía con su hijo y de la peor forma posible. Ella no sabía cómo reaccionar. Kakashi Sensei, Naruto llamó con miedo en su voz. Abráceme, pidió con voz ahogada. Naruto. Shikamaru exclamó pálido del terror que lo invadía. Por favor, Kakashi lo hizo, atrajo a Sakura y Sasuke también al abrazo, los tenía a los tres rodeados con sus brazos. Estoy aquí, dijo lo más tranquilo que podía. No se preocupen, estoy aquí. Volvió a hablar con seguridad. Los niños se acurrucaron en su regazo. Diablos, incluso Sasuke lo hizo con fuerza. Había presenciado la muerte de su familia a manos de su hermano, pero, al menos sus cuerpos estaban intactos. Esto parecía una de las peores malditas pesadillas del mismísimo infierno. Sakura ni siquiera quería voltear el rostro. Naruto, quien siempre había sido alegre, esta vez todo su viejo ser se había ido. En estos momentos no quería ver nada más. Era un niño, no debía ver esta atrocidad. Anko hizo lo mismo con las hermanas de estos, abrazándolas con fuerza sin soltarlas mientras estas lloraban por el miedo. Bien, Son Goku, después de todo ganaste el torneo, tu universo se ha salvado, dijo el sacerdote al Saiyajin que estaba sentado frente a los dos reyes del todo, rodeado por una barrera impenetrable por si se presentaba algún inconveniente. El tema respecto a la muerte de tu oponente, no serás penalizado, el rey de todo lo tomará como un conflicto personal tuyo, nada relacionado al torneo.
El Saiyajin al parecer no prestaba atención, tenía su vista en el suelo, pensaba en la manera de traer a sus amigos a la vida, después de todo no podía rendirse, sin embargo lo siguiente lo trajo de vuelta a la realidad. Respecto al tema de sus amigos, no podrás traerlos de regreso a la vida, sus ojos se abrieron hasta más no poder, y rápidamente levantó la vista muy asustado, aún sin decir una palabra, con esa expresión bastaba para deducir que necesitaba una explicación. Verás Goku-san, tus amigos murieron en el mundo de la nada, por ende cuando alguien muere en este mundo simplemente desaparece, no hay método conocido para traer de regreso a alguien que ha perdido la vida en este lugar, lo siento. ¿Qué pasa? ¿Es todo? No los volveré a ver. Es su culpa, dijo casi en un susurro el Saiyajin. ¿Ha dicho algo? Es su culpa. ¿Nuestra culpa? Es su culpa, es su culpa. Ustedes realizaron este maldito torneo, esos malditos de Bills y Bis no me ayudaron a protegerlos, simplemente estaba peleando por mi universo. Aquellas palabras resonaron en el Palacio de los Reyes, los cuales solo observaban sin expresión al Saiyajin, pero ambos se miraron a los ojos y procedieron a hablar. Y yo pensé que nuestras vidas eran una mierda, que las guerras eran las peores cosas del mundo, pero esto supera todo. Dijo Conan tranquilizándose después de tanto impacto, ella no había demostrado tantas emociones desde la muerte de Yaiko, el ver estas escenas le ocasionaron un malestar enorme y no sabía el por qué, ella había visto a muchas madres llorar debajo de los cuerpos de sus hijos, a niños andar por las calles en busca de comida, ella misma había vivido una vida lamentable y sufrido demasiado, pero francamente nunca pensó ver un acto tan atroz, tal vez no era la gran cosa, era otro padre perdiendo a su hijo, pero las situaciones eran distintas y ver la cabeza caer literalmente a sus pies con esa expresión le puso los pelos de punta, no sabía qué era peor, si la reacción del hombre o que los dioses esos no hicieran nada al respecto. ¿Qué tan bajo pudieron caer esos supuestos dioses? ¿Porque no lo ayudaron? Itachi susurró haciendo todo lo posible para mantenerse impasible, pero no podía aceptar ver esta injusticia, esos dioses habían ocasionado todo, habían permitido la muerte de las personas que los estaban ayudando, habían permitido que un hombre presenciara la muerte de sus amigos, e incluso la de su descendencia, era hipócrita, lo sabía al haber cometido una matanza total con su clan, pero ni él era tan desalmado, vio las consecuencias de la guerra en primera fila, pero nunca aceptó la injusticia si esta era de las peores que había visto en su vida. Esto es demasiado triste, tanto odio, tanto dolor, Temari no podía creer cuánto sufrimiento le hacían pasar a ese hombre, pero, preguntó si los podían traer de vuelta. No, ¿a qué se refiere? Le preguntó al guardián captando la atención de todos. Es algo complicado, exclamé, pero básicamente existen esferas mágicas capaces de cumplir cualquier deseo, eso incluye revivir a alguien, ahora dejo a todos casi catatónicos, ¿cómo podía existir algo así? ¿Cuántas cosas podrían hacer? Los que perdieron a alguien en su pasado no evitaron añorar con todas sus fuerzas la oportunidad de pedir un deseo, solo uno. Pero como ya han dicho en la pantalla, en este caso existe un límite, no todo puede ser posible en esta vida, los dioses también tienen limitantes y lastimosamente eso los perjudicará. ¿O sea que Goku no volverá a ver a sus amigos? Gai preguntó solemnemente. No, respondí. Nadie, ni Orochimaru podía creer tanta injusticia, nadie podía negar sentir pena por el protagonista, lo que pasaba no se lo desearía ni al peor de sus enemigos, aunque algunos no entendían por qué exaltarse tanto, si la muerte era común en su trabajo, perdían a mucha gente y nunca podían volver a verlas, era normal y lo aceptaban, así que a sus ojos Goku estaba siendo un inmaduro por exagerar las cosas, ¿es que acaso nunca había perdido a nadie? ¡Qué patético entonces! Otros no pensaban así, no querían ver a un hombre tan derrotado y con tanto dolor, podían sentir su sufrimiento y su ira hacia esos cabezones, sus palabras lo decían todo, los culpaba por lo sucedido y no pudieron evitar pensar que era cierto parcialmente, pero, aunque pudieron haber hecho algo no estaban obligados, era enfermizo pero así eran las cosas. Siguieron viendo la pantalla para ver cómo responderían esos seres. Oye Goku-kun, estás equivocado, dijo uno de ellos. Sí estás equivocado, dijo el otro. ¿De qué estás hablando? Dijo tratando de hablar cegado por la ira. El torneo de poder fue tu idea, además de que la muerte de tus amigos también es culpa tuya, dijo el Zen del presente muy tranquilo.
Sí, no es nuestra culpa Goku-kun, además tú te confiaste en esos momentos, tenías todo para sacarlo de la plataforma, pero solo te quedaste parado sin hacer nada, solo provocando más al guerrero del universo 11, dijo el otro. ¿Qué? Además el único deber de mi hijo es solo ver la protección de su dios destructor, es por eso que a los únicos que protegió fueron al señor Bills y a su Kaioshin. ¿Qué dicen? Todo es culpa mía. En efecto. Quién sabe si ese fue el motivo, pero aquella oscuridad empezó a emanarse nuevamente del cuerpo de Goku, su hijo, mejor amigo, rival, Piccolo, N18 y 17, su maestro, Tensinan e incluso ofrecer que le había dado sus últimas energías de mala gana, no revivirían nunca más. El cabello del Saiyajin comenzó a teñirse de rojo, como si hubiera sido bañado en sangre, mientras que esa oscuridad se acumulaba en la barrera de Daishinkan, pero para este último no era un problema, puesto que esa misma barrera desprendió varios rayos que inmovilizaron al Saiyajin casi momentáneamente. No te apresures Goku-san, recuerda que aún te queda el deseo de las super esferas del dragón, una pequeña esperanza. ¿Será posible? Sin embargo, escúchame Goku-san, te seremos sinceros, ya que en parte es nuestra culpa y lo aceptamos, considéralo como una ayuda, si utilizas el deseo para revivir a tus amigos, serás borrado. Es un precio que estoy dispuesto a pagar, no solo Pu, sino todos los demás universos que no participaron en el torneo. Seno-sama espera que el dueño de ese deseo se compadezca de los universos que fueron borrados por él. Si ese deseo es un deseo egoísta, borrará absolutamente todos los demás universos, incluidos los que literalmente son inocentes. No puede ser. Piénsalo Goku-san, ahí hay miles de millones de vidas inocentes, y muchas más que esperan ser traídas de vuelta, además que solo puedes cumplir un solo deseo, míralo como lo mires, ser borrado y morir son dos cosas diferentes, por lo que obligatoriamente necesitarás dos deseos, y debes de saber que después de lo que pidas las esferas serán destruidas, ya que el rey de todo se ha enterado que se han utilizado de mala manera, así que piensa bien tu deseo, ¿acaso se podría soportar más dolor? No. Odiaba admitirlo, en verdad lo odiaba. Pero ellos tenían razón, todo era su culpa, simplemente tenía que arrojarlo de la plataforma, pero tenía que mostrarle la fuerza de su equipo, lo que podía hacer con el apoyo de sus compañeros, literalmente se lo estaba restregando en la cara, había lastimado a Jiren, alguien que había estado solo, no porque él quisiera, sino porque todo se le había sido arrebatado en la vida, era natural que reaccionara de esa forma, llevándose consigo la vida de sus amigos, ahora sentía el mismo dolor con el que había cargado toda su vida el guerrero más poderoso del que una vez fue el universo 11. Goku-san. Hazlo, revive a los universos que fueron borrados. Por favor, dijo por última vez antes de caer inconsciente una vez más producto de todo el dolor y maldad que lo había consumido. Podían dejar de fingir. Era insoportable. Lágrimas salían de los ojos del sacerdote, no importaba lo que dijeran los reyes del todo, incluso después de todo, el guerrero no había cedido ante el odio y había hecho lo correcto. Oye Daikun, dijo uno de los Zen. ¿Qué ocurre mi señor? Decía entre sollozos el padre de los ángeles mientras se giraba donde sus superiores, para ver asombrado que también estaban llorando. ¿Qué hemos hecho? Él acaba de pedir que los que murieron revivan, Satsuki dijo en shock, él acaba de pedir algo que no lo ayuda en nada, ¿por qué? Lanzó esa interrogante ya que siendo tan pequeña no comprendía el por qué deseó eso, si él había perdido todo. Entonces fue su idea hacer ese torneo, preguntó Rossi con una mano en su barbilla, a lo que yo asentí, entonces él mismo provocó esto, indirectamente provocó la muerte de sus amigos. En parte tal vez, esos pequeños ya tenían planeado eliminar a varios universos, pero el torneo les dio la oportunidad de luchar para sobrevivir, la cosa es que Goku no midió las consecuencias, los dioses no piensan como los mortales, porque para ellos todo es un juego, ellos pusieron las reglas y si en ellas decían que no podían intervenir en los combates no lo harían. Pero eso no tiene ningún sentido, reclamó Kurenai, aún no entiendo muy bien eso de que haya más universos y todo eso, pero eso de no intervenir solo se refiere a dentro de los combates, ¿verdad? Pero su equipo ya estaba en las gradas, no tiene sentido que no los protegiera si las reglas ya no vayan ahí, vociferó la mujer bastante furiosa impresionando a varios, porque lo que dijo tenía lógica.
Lo que dices es verdad y me temo que la respuesta del por qué te enojará aún más, solo te diré que no todos los dioses merecen serlo. Ese tono rojizo no desaparecía del cabello del Saiyajin, eso significaba que su último acto de bondad había terminado, ahora posiblemente no se trataba más de un cuerpo inerte lleno de odio y rencor. El sacerdote, al igual que los reyes del todo, secaron sus lágrimas, y voltearon a ver a un rincón oscuro del palacio. ¿Estás consciente de lo que has hecho?, dijo uno de los Zen. No fue por voluntad propia el que pasará al frente, sino que el resto de dioses que estaban libres del torneo de la fuerza, lo trajeron a la fuerza y lo arrojaron a los pies de los reyes. Lo siento, su majestad, no sabía que esto fuera a ocurrir, dijo Bills arrodillado y llorando. Eres un idiota. En el momento en el que el guerrero del universo 11 atacó la zona de las gradas, automáticamente ustedes ganaron, porque no defendiste a los guerreros que te ayudaron. O aún más fácil, solo debías dar una orden a mi hijo para que los defendiera. Solo quería que mediante el odio Goku desatara más poder y venciera a ese sujeto, solo quería asegurar la victoria. Por favor, perdonen mis actos egoístas, decía apegando fuertemente su cabeza en el suelo. En ese instante, el gato sintió como era agarrado de sus orejas y levantado para luego ser estrellado contra el suelo. Era Daisinkan. Mira bien lo que has provocado, en lo que has convertido un corazón puro y bondadoso. Este es tu guerrero, aquel que hasta último momento no se dio por la maldad. Eres una escoria, no mereces ser un dios. Sabía lo que había hecho, había llorado lo suficiente al ver el estado en el que Goku se encontraba al ver los cuerpos destrozados de sus amigos, y ahora ver cómo esa alma tonta, ingenua, amable e inocente ahora estaba tan dañada por el dolor, que daba indicios de que nunca más va a despertar. Pese a ello, gracias a él, tu patético universo sigue con vida, no solo a él, sino a los guerreros que asesinaste. No te mataré, te dejaré vivir con esa culpa para siempre, dijo uno de los Zen muy enojado. Es un hijo de puta, Mito exclamó con sus puños apretados por la furia. Tras escuchar la razón del supuesto dios, muchos odiaron a Bills de todo corazón. Lo que hizo no tenía perdón. Asegurar la victoria, qué estupidez es esa, dijo Tsume rabiosa. Como permitir muertes le ayudaría de ganar. Estos y más comentarios se escuchaban. Es un maldito, nunca creí ver a alguien tan desalmado. No tienes honor, basura. Desearía estar ahí para matarlo con mis propios puños. Esa sabandija no merece vivir. Y así se hace llamar un dios, dijo la anciana. Chilló disgustada hasta más no poder. Ella mejor que nadie sabía el cómo se sentía perder a personas valiosas por un infortunio, como aquel día en el que el colmillo blanco de la hoja arrebató la vida de su hijo y nadie de los que ahí estaban pudieron evitarlo. No pudo culpar a nadie de su aldea, porque contra alguien tan poderoso era obvio que no podían hacer algo, pero esto era una ofensa ante todo lo que ella creía y en parte lo que ese hombre creía. Ataque Sakumo creía en el trabajo en equipo y en el compañerismo, y a este ser le valió pura mierda, y pudiendo hacer algo lo permitió. En estos momentos ella odiaba tanto a Bills y nada la haría cambiar de opinión. Me duele ver cómo, a pesar de las provocaciones e intentos por evitar que sea devorado por la culpa, cumplió con el propósito de este torneo. No puedo dejar esto así. Dai-kun, ¿hay una forma de ayudarlo?, era la pregunta de uno de los Zen. No tengo la menor idea. En estos momentos Goku-san ha sido consumido por la contraparte maligna del Migate no Gokui, un terreno en el que ningún ángel tiene poder. Me temo que esta noble alma ha sido perdida en el mal. No tengo... ¿Entonces no lo ayudarán? ¿En serio no pueden hacer algo? Anko preguntó menos brusca de lo habitual y no era para menos. Esto la había tocado bastante y sinceramente quería hacer algo por ese hombre. Esperemos que lo hagan, Anko, dijo Genma, esperemos. Si utilizamos las superesferas del dragón, podemos ayudarlo. Dentro de un año tendremos un deseo listo, e incluso podemos traer a sus amigos de vuelta, dijo el otro rey. Mis señores, ¿ya han olvidado el verdadero motivo por el cual tenemos que destruir las esferas? Han vagado por el universo tanto tiempo que han recolectado el mal dentro de ellas, y además de su mal uso en estos tiempos, ese mal puede consumirlas por completo y traer caos a los universos. Entiendo, pero hay una manera de purificarlas para volverlas a utilizar. Supongo que si las dejamos en el templo de mis señores, el mal de estas podría desaparecer, mas sin embargo, este proceso podría tomar millones de años, aunque con un poco de mi ayuda podría reducir este tiempo, y aún más importante, ¿qué pasará con el señor Goku y ese estado?
No hay opciones, no es así, mi único amigo, dijo el rey del presente acariciando el pelo del Saiyajin. Aún hay algo que podemos... Esto es muy triste, Hinata murmuró con pequeñas lágrimas, lo es, Yashi estuvo de acuerdo, aunque no entendiera muchas de las cosas que pasarán como la existencia de dioses o esferas que cumplieran deseos, el dolor de perder a alguien lo conocía muy bien y no evitó sentir pena por el son, la pasaba muy mal. Aún hay algo que podemos hacer, dijo una voz en la oscuridad, luego de unos segundos el individuo salió de ese lugar revelando su rostro. Era Whis y el Kaioshin de su universo. Whis, ¿a qué te refieres? Hay alguien en el universo 7 que puede ayudarnos, tiene un método que ha utilizado por mucho tiempo en su trabajo, y déjeme decir que puede funcionar, dijo el Kaioshin respondiendo. Ve por él lo más rápido posible, dijeron sin vacilar los tres al unísono. Entiendo, Kai dijo desapareciendo con su teletransportación. Me pregunto por quién irán, preguntó Kisame curioso, ni idea, pero esperemos que pueda ayudar a Goku, no se ve bien, dijo Itachi, ¿cómo va a estar bien después de todo lo que le hicieron? Kakuzubuzo, incluso a él le pareció una situación bastante difícil. Son dioses de todos modos, supongo que sabrán qué hacer, intervino Sasori mostrándose algo. Luego de unos instantes el Kaioshin apareció con un sujeto bastante gordo y gigante con traje formal y con un casco del cual resaltaba unos cuernos. Un gusto, hola, mucho gusto, mi nombre es Enmada Yosama. Hablando de aspectos extraños, murmuró la pequeña Karin, creo que ya no deberíamos sorprendernos tanto, le dijo Tenten con una sonrisa nerviosa. ¿Ese un demonio? Neji dijo con una ceja levantada, me los imaginaba distintos. Supongo que está enterado de la situación, ¿no es verdad? Dijo Daishinkan. Bueno, sí, ¿tiene alguna solución para salvar el alma y corazón puro de este hombre? No exactamente, pero puedo darles una idea. Por favor, mire, hace tiempo en el infierno, la maldad se acumulaba, y muchos seres se aprovechaban de eso para fortalecerse, como es el caso de Dabura, pero eso me dio una idea, necesitaba algo que absorbiera esa energía maligna y la purificara, o transformarla, así que planté un árbol el cual absorbía todo lo negativo y lo eliminaba a través de sus frutos. ¿Pueden aplicar algo para...? Varios se mostraron interesados por la explicación de ese demonio, en especial los hombres de ciencia como una serpiente y un fumador. ¿Qué dijo? Sasuke preguntó muy sorprendido. Dijo infierno, preguntó Ino muy asustada. Eso dijo, Shino confirmó, entonces el más allá sí existe, es lógico si lo piensas, si los dioses existen entonces el mundo de los muertos también, comentó Shikaku con una mano en el mentón. No puedo creerlo, el infierno es real, se dijeron a sí mismos algunos con sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Muy ingenioso, lo felicito, podríamos utilizar ese árbol para absorber la energía maligna del señor Goku, pero, aún hay un problema, el árbol absorberá la energía maligna y la purificará, necesita una fuente de alimento para subsistir, además de que Goku tiene una cantidad incontable de poder que ha sido corrompido, él morirá antes de que su corazón sea purificado, incluso en el infierno el árbol apenas logra alimentarse. ¿Es verdad? Tanto poder tiene, exclamó Lee en shock, hablan de una especie de árbol para controlar su poder, pero me pregunto a qué tipo de árbol se refieren y uno que sea lo suficientemente poderoso como para soportar la energía de ese hombre, dijo Orochi. Pensé. ¿Es verdad? ¿Cuánto tiempo crees que tarde en terminar el proceso de purificación? Dijo Daishinkan, la verdad no tengo idea, incluso el árbol apenas puede con la maldad del infierno, el caso de Goku es diferente, no creo que sea exactamente maldad lo que le ha consumido, necesitan algo para que absorba todas las emociones negativas, algo para que el árbol pueda sobrevivir, algo para que Goku sobreviva, una manera de que Goku se mantenga estático, puede ocurrir algo muy terrible si él llega a despertar en ese estado, puede destruir el árbol, todo eso es muy difícil, por no decir imposible. Pero no entiendo qué le pasa, Naruto preguntó ahora más tranquilo pero aún perturbado por lo visto.
Simple mocoso, un hombre habló, nadie lo conocía y a muchos les disgustó el que fumara en un lugar tan cerrado, aún así a él no pareció importarle en lo absoluto. Goku se ha corrompido, es una lástima que no enseñen estos temas a los niños hoy en día, pero nuestro estado mental es muy importante. Básicamente Goku fue controlado por las emociones tan fuertes que estaba sintiendo y eso provocó que incluso su energía se contaminara. Por lo que veo, ¿es siquiera eso posible? Me pregunto incrédula por lo escuchado, ¿es lo que es? Aunque esa no es mi área, así que no soy el más indicado para explicar algo así. Entonces, ¿por qué no lo llevan a terapia? No entiendo cómo un árbol ayudaría, dijo Shizune. ¿Es en serio, niña? Ningún tipo de terapia serviría para eso, partiendo del hecho que su mente ya está rota. Algo así no puede curarse así por así, incluso el término curar no sería el correcto para referirse a eso. Además son dioses los que se encargarán de eso, ellos tienen sus formas y que al parecer un árbol pueda hacerlo no es motivo de sorpresa, finalizó Kabuto con una sonrisa. Usted lo ha dicho, es difícil, pero se lo debemos. Dijo el dios destructor del universo 2. Tenemos que encontrar a alguien experto en el tema para absorber maldad, para eso necesitamos traer a los universos de vuelta. Dai-kun, hazlo. Las palabras para invocar al dragón se hicieron presentes, el deseo fue pedido, los universos fueron traídos de vuelta a la existencia. Eso fue todo, solo pidieron que revivieran y ya están todos de vuelta. Kiba preguntó incrédulo, ¿una deidad es capaz de eso y más? Dijo Idan, sonriendo pero creyendo fielmente de que su dios era aún más fuerte. Esos son varios dioses, dijo Karui con una gota de sudor. Hijos míos, dioses de la destrucción, el guerrero que los ha traído a la vida, es Son Goku, un mortal que a pesar del sufrimiento que pasó por culpa de los dioses, utilizó su premio para traerlos de vuelta a costo de ser consumido por el dolor y su corazón puro ha sido corrompido, le deben la vida y es hora de que la arriesguen para tratar de salvarlo, busquen en sus universos algún método de que el árbol de Enmada-Yosama purifique el alma de este noble guerrero. No es una petición ni un favor, es una orden de su majestad el rey de todo, espero resultados lo más pronto posible, la información que tienen que saber será proporcionada por mis hijos, así que partan ahora. Tan solo escuchar las palabras finales, todos los dioses desaparecieron en busca de una salvación para el ganador del torneo. Increíble, seres superiores teniendo que ayudar a un mortal, uno de los 4 del sonido, Kidmaru dijo con asombro en su voz, nunca se hubiera imaginado algo así. Se lo deben, después de todo sin él seguirían muertos a mordazo. Tayuya con el ceño fruncido, hasta ella podía reconocer a alguien noble cuando lo veía y Goku lo era. Dense prisa, apúrense antes que sea demasiado tarde, exigió Tsunade algo recuperada y viendo fijamente la pantalla con firmeza, no sabía el por qué le preocupaba tanto, pero no quería que Kelson se quedara en ese estado, algo que fue visto por su compañero, pero no comentó nada al respecto. Papá, lo encontramos. Vaya que casualidad, tráiganlo rápidamente, informaré a Seno-sama, de acuerdo, preséntate ante el rey del todo, si vuelves a hacer otro de tus trucos serás borrado de la existencia por él, dijo Whis tranquilamente. TSK, ¿qué quieren de mí? Solo queremos una pequeña ayuda, me temo que si no colabora será eliminado por el rey de todo y tu creador, dijo Dai Shinkan sin expresión alguna. ¿Qué quieren que les ayude? Necesitamos tus conocimientos sobre absorber energía para salvar a alguien, ¿y qué gano yo? Ya has ganado, el sujeto al que tienes que ayudar te ha salvado la vida hace unas horas, demuestra un poco de respeto, dijo mostrando las hazañas de Goku en la cabeza del individuo. TSKS no es mi problema. Tienen que darme algo a cambio si quieren mi ayuda. Al parecer no piensa cooperar, ¿verdad? ¡Qué molestia! Voy a borrarlo. Dijo uno de los Zen. Espere, ayudaré. Ayudaré. Sabia decisión, ahora dígame cuál es su nombre. Moro, ese es mi... Maldita sea, eso ya es diabólico, Ao exclamó nervioso por la imagen de ese ser, no mames, en una cabra parlante, el espadachín de la niebla Zabuza Momochi maldijo en voz alta y nadie lo podía culpar, estaban viendo lo que parecía un hombre cabra, caminaba en 2 patas e incluso hablaba, eso fue más que suficiente para algunos que se desmayaron, no podían procesar bien todo esto. ¿Y qué es este ser? Otro demonio, cuestionó Shikamaru más despierto que nunca al saber que la información que se daba sería útil en el futuro. ¡Qué fastidio!, comentó después con un suspiro y rascándose la cabeza, pero qué vago es ese tipo, susurró Temari con una vena en su 100.
Los dioses y ángeles habían llevado a la cabra Moro al lugar donde estaba Goku, tenían que mostrarle la situación para ver si había alguna salvación. Después de varias horas, el mago al parecer llegó a una conclusión. Y bien, ¿cree poder ayudarle? Creo que sí, pero no sé si da resultado. Cuéntenos. Bien, lo primero es el tema del árbol y este sujeto, ambos necesitan tiempo, mucho tiempo para que puedan eliminar esa extraña energía negativa que sigue emanando. Para eso este tipo se convertirá en una momia antes de que pueda volver a la normalidad, y este árbol necesita una gran cantidad de energía para vivir y purificar. Eso es verdad, si ese sujeto se enfrentó en un torneo organizado por dioses debe ser sumamente poderoso, y si lo que quieren es purificar toda esa energía negativa, se necesitará de mucho tiempo y dudo que nuestro querido amigo aguante tanto. Volvió a hablar el hombre con el cigarrillo entre sus dedos. Esto es más complejo de lo que pensé inicialmente, pensó en concentración. Aunque el árbol consuma la maldad de este sujeto, no terminará nunca, este tipo podría seguir para siempre expulsando esa energía, sería un bucle de absorción infinito. ¿A qué se refiere con eso?, preguntó Aku en confusión. Así como lo oyes, niño, aunque logren purificar toda esa negatividad su mente aún seguirá dañada. Si no arreglan eso todo será un caso perdido, pero dices que su mente ya está dañada de cualquier modo. ¿Qué pueden hacer entonces?, farfulló Jiraiya con seriedad. Entonces, ¿qué propones? Un beneficio por parte de ambos, un beneficio. Explíquese. Dijo el dios de la destrucción Bills. El árbol podría alimentarse de esa energía, y vivir de ella, no necesariamente consumirla, sino compartirla. ¿Acaso quieres? Tanto Orochi como Amado y algunos otros abrieron los ojos al entender al instante a lo que se referían. ¿Acaso quieres que el árbol y Goku sean uno solo? Dijo el dios molesto. Creo que ustedes mal entienden las cosas, la energía es pura, solo ha sido corrompida, lo cual la hace que aparezca esa aura negativa. Lo que hace el árbol simplemente es purificar la energía, de la cual se alimentará después. Pero de ese modo Goku se quedará sin energías ya que el árbol absorberá todo. Claro, de algún modo tiene que vivir, ¿no? ¿Qué mejor que hacerlo con su propia fuente de energía? Es perfecto, exclamó el Sannin de los sapos muy sorprendido por lo que escuchaba, ya que entrenó con los sabios del monte Myeonboku, entendía perfectamente las bases del modo sabio, y en este caso el concepto era similar. ¿A qué te refieres?, le preguntó la rubia tetona. Es simple, en vez de usar una fuente natural, usará su misma energía para alimentarse, y mantendría su cuerpo en óptimas condiciones, reveló eufórico. Varios abrieron los ojos al comprenderlo también, no sonaba como una mala idea pero aún habían detalles que podían afectar las cosas. Necesitamos otra fuente, una que alimente a este sujeto, por lo que me dijo el ogro Enma, los frutos del árbol son una gran fuente de poder, ahí está la solución. Los frutos. La maldad purificada se convierte en ese poder, lo cual alberga en los frutos, pero como esa maldad y la energía provienen de Son Goku, ese poder le pertenece a él y solo de él. Digamos que simplemente el árbol se alimenta de Son Goku, y Son Goku se alimenta del árbol. Ya veo. Aún así hay dos problemas más. ¿Qué? ¿Recuerdan lo que dije antes? Esa maldad no parará de corromper a este sujeto, es por eso que será un bucle infinito, pero hay una solución. Es tal como lo dijeron, seguiría haciendo el mismo proceso como un bucle infinito, lo único que hacen es convertir al tipo en una especie de batería, dijo la serpiente en su modo científico. Sin saberlo los tres estaban llegando a la misma posible solución, mientras que muchos no entendían ni porongas a lo que se referían. Borrar el origen de esos sentimientos negativos. Quitarle su identidad, dijeron los tres a la vez, sobresaltando a muchos por el repentino grito. No hay otra manera, continuó mientras inhalaba el humo. Eso cortaría el problema de raíz, sí, pero ¿a qué costo? El sabio sapo se sobaba sus sienes con pesar. Era desafortunado el destino de Goku, pero no había otra opción. Oigan, explíquense bien, ¿a qué refieren con la quitarle su identidad? Asuma dijo con anticipación. Hablen de una vez, comentó Tsunade con los brazos cruzados. No le gustaba para nada no saber algo que su amigo sí lo explicaran en la pantalla, fue lo que le respondió con tranquilidad, obligando a los demás a prestar atención con los nervios. ¿Hablas de borrarle la memoria? En efecto, claro. Si le borramos la memoria todo volverá a ser como antes.
dijo el dios Whis. ¿Qué? Exclamaron incrédulos, no pueden hacer eso. Satsuki se veía enojada, no pueden quitarle sus memorias. ¿Qué otra opción sugieres entonces? No hay nada que hacer, ¿es eso o todo sería en vano? Ella se cruzó de brazos con rabia apartando la mirada, no lo aceptaba, ella había perdido a su familia por culpa de su hermano mayor y por eso simpatizaba con Goku, ver su dolor la conmovió demasiado y el pensar que lo harían olvidar a sus seres queridos la cabreó como nunca. Eso es muy cruel, Kakashi murmuró con pena, él también perdió a varias personas y se la pasaba recordándolas todo el tiempo, era algo bueno como algo malo pero era feliz con los recuerdos de los buenos tiempos, las bromas y risas, considerar el hecho de borrar todas esas escenas de su cabeza lo llenó de pavor, no quería olvidar, no quería y Goku tendría que pasar por eso, lo frustró y enfadó bastante. En ese momento Ino se sintió de lo peor y con una gran angustia, su clan se especializaba en poder entrar a la mente de una persona, vagar por sus recuerdos y así sacar información, pero desconocido para la mayoría ellos también podían borrar vivencias, eso la enfermaba, no podía entender el por qué se haría algo así si los recuerdos son algo muy preciado para todos, no ayudó que solo su clan pudiera hacerlo, ver que los dioses borrarán la memoria de Goku la llenó de impotencia y furia, nadie debería jugar con su mente así, nadie, apretó los puños mandando miradas de muerte a esos malditos que se atrevían a arruinar la vida de alguien de esa forma. No tan rápido genio, aunque le borres la memoria esa energía corrompida que seguirá albergando en su cuerpo no desaparecerá, y por lo visto, que se purifique tardará miles o millones de años. TSK qué fastidio, dijo el dios. Dígame, ¿tiene una solución para eso? Sí, la solución reside en el árbol, solo tenemos que alterarlo para que devore todo lo relacionado con esa energía, incluyendo parte de sus memorias, eso es bueno, ya que acelerará el proceso, pero a medida de que las memorias y emociones negativas desaparezcan, mejor lo diré más adelante, bien, ya está solucionado, hagámoslo. Volvió a hablar Bills. Espera un segundo, ¿ya saben en qué lugar van a plantar el árbol? Dijo Enma Daioh-sama. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo Moro. Ya les dije, el árbol del infierno apenas se alcanza a purificar la maldad, teniendo en cuenta la extensión del suelo del infierno, apenas si llega a medir más de 10 metros, ¿qué pasará si alimentan un árbol con la energía de Goku? Ni siquiera puedo pensar en las proporciones que adquirirá, ¿dónde piensan plantarlo? Ese sí es un grave problema. ¿Por qué carajos no lo mencionaste antes? Dijo la cabra Moro enfadado. No me culpes, simplemente piénsalo, un árbol alimentado con tanta energía no va a medir 10 metros. 10 pinches metros, exclamaron con sorpresa, oh por el amor de Dios es en serio, se dijo el Raikage con los ojos en blanco, no podía creer nada de esto y con eso último menos, se supone que es tremendamente fuerte, si no los dioses no lo tomarían en cuenta, dijo, pero para que ni siquiera el mismo infierno o el planeta de un dios pueda soportar todo su poder es ridículo, dijo su hermano D, más serio que nunca y con gotas de sudor, no podía hacer raps con cosas así, era demasiado complejo como para bromear con cualquier nota. Necesitan de un espacio exageradamente grande si quieren plantar ese árbol, habló una joven que estaba sentada a la par de su padre, si el infierno se trata de un espacio diferente y lo máximo que puede sostener es un árbol de 10 metros, entonces lo único que les queda sería usar un espacio solo y exclusivamente para el árbol y Goku, uno enorme que cumpla con los requisitos para que crezca. Eres una genia, hija mía, y ya que por lo visto para estos dioses las cosas imposibles son posibles, entonces, dejo la frase en el aire dejando un enorme silencio en la habitación porque todos estaban pensando en cómo carajos encontrarían un lugar así, personas como Orochimaru, Kabuto, Tobi, dos seres misteriosos y otros más ya tenían la respuesta, pero eso no evitó que sus mentes se quedaran en blanco por esa posibilidad, debería ser totalmente imposible pero por lo visto eso no era del todo cierto, solo se acomodaron en sus asientos, esperando que la pantalla les diera la razón y no esperarían mucho para eso. Pueden plantarlo en el planeta sagrado, habló el Kaioshin, pero, ese planeta, ya está rodeado por energía ajena a la de Goku, la idea es que el árbol solo absorba la energía del y solo de él, dijo Whis. Eso es. Un planeta, vacío, sin nada, en donde el único que posea energía sea Goku, dijo Enma. TSK, es verdad, no podemos arriesgarnos, necesitamos un planeta entero. ¿Un planeta? Solo para Goku-san, dijo Zen.
Imposible. A excepción de unos pocos, nadie podía creer lo que acaban de escuchar. ¿Un planeta? ¿Usarían un planeta entero solo para esos dos? No podían caber en su asombro por la forma tan normal en la que hablaban de usar un planeta cualquiera como si nada. Un planeta tenía proporciones gigantescas y el que se requiera de uno entero para plantar ese árbol era incomprensible, era absurdo, una estupidez en todo sentido. Aún así nadie habló, siguiendo viendo la pantalla con sentimientos encontrados. Sí, la energía purificada que albergará en los frutos alimentará a este tipo, alimentará al planeta, y por consiguiente mantendrá vivo al árbol. Es algo extraño, pero aún olvidan lo más importante. ¿Qué cosa?, dijeron todos al unísono. El tiempo de purificación se ha reducido considerablemente, pero para entonces Goku ya habrá muerto. Él no es inmortal como todos ustedes. Ya veo, entonces solo tenemos que volverlo inmortal. Si van a hacer eso, será mucho más fácil, ya que no morirá, pero aún así absorberá la energía de los frutos, ya que, como dije antes, esa energía le pertenece a él y solo a él. Es la forma más sencilla y eficaz, pero si encuentran una manera de que ese cuerpo trate de no absorber tanta energía, será mucho mejor, ya que el árbol la aprovechará y será más eficiente. Entiendo, Kaioshin del universo 7, ese sí señor. Ve y crea el planeta, mis hijos y yo nos ocuparemos del resto. Es un planeta muy pobre, no hay nada, dijo uno de los Zen. Esa es la idea, su majestad, es por Goku-san, dijo el sacerdote. Bien, ¿y ahora qué sigue?, dijo el otro rey. Esperemos al resto. El señor Moro, Enma y Osama y el Kaioshin del universo 7 pronto llegarán, y Goku-kun, dijeron al mismo tiempo. Está con mi hijo y el despreciable de Bills, pronto llegarán también. Llegan tarde, dijo Daishinkan. Lo sentimos, el proceso para crear la semilla del árbol es algo difícil, y esta vez fue muy triste. Los tres agacharon la cabeza. Entiendo, dijo el sacerdote cerrando los ojos. Pero gracias a la ayuda del señor Moro, la magia que absorberá energía se ha implantado con éxito, aunque falta una muestra de la energía del señor Goku para terminar el proceso. Ya veo, muchas gracias Enma y Osama, y a usted señor Moro, se les recompensará luego de esto, dijo Daishinkan. Muchas gracias, aunque no es necesario, dijo Enma. Si esto funciona, quiero pedirles algo, espero no les moleste, dijo la cabra Moro. No hay problema. Después de unos cuantos segundos que se volvían eternos, un estruendo se hizo presente en el lugar. Eran Whis y Bills que habían llegado. Lamento la demora, padre, pero el señor Bills fue a buscar unas cosas que nos hicieron retrasarnos. Es una falta de respeto ante los reyes del todo. Ya suficiente tenemos con la estupidez que hiciste, dijo Daishinkan muy enojado. Lo siento, solo quería ir a buscar unas cosas que son importantes para Goku, dijo Bills arrodillado. Ya levántate, no quiero que este día se arruine, dijo uno de los Zen. Bien, ¿y dónde está?, dijo el otro pequeño. Está aquí, dijo el ángel haciendo que su báculo brille para después ver al Saiyajin en el suelo. Ha llegado el momento, señor Enma, señor Moro, por favor, dijo Daishinkan. Los dos asintieron y sacaron una pequeña caja, la cual al abrirla se podía notar una pequeña semilla. A pesar de abrir sus ojos más veces que en toda su vida, nadie interrumpió, tan concentrados en lo que veían no les importó nada más. No hablaron cuando se mencionó hacer a Goku inmortal, no parpadearon cuando se dijo que un dios haría un planeta de la nada, nadie dijo nada cuando el dios creó un maldito planeta solo para Goku y el árbol. Todos estaban al borde de sus asientos por la intriga y el nerviosismo que los invadía al saber que ya faltaba poco para poner el plan en marcha. Ya sabían lo que harían, lo que necesitaban y las consecuencias. Ahora solo podían ver con detenimiento y con corazones saltando como locos cómo resultaría todo esto, unos orando con que funcionará, otros extremadamente curiosos por el resultado, y a otros importándoles un comino todo lo anterior y solo queriendo conocer el alcance de un dios en todo su esplendor. El mago Moro tomó una pequeña muestra de la energía corrompida de la sabache y la agregó a la semilla. Ahora, si todo salía bien, en el momento en que la planten, tendría que comenzar todo.
Son Goku, esto es nuestra culpa, esperamos que sea suficiente para perdonarnos, en este momento por órdenes del Rey de todo, te concederemos la inmortalidad, no solo eso, trataremos de ayudar al árbol, es por eso que regresarás a la representación más pura e inocente de la vida de un individuo, la forma en que tu corazón y tu alma sean fáciles de purificar, te pedimos de corazón que entiendas, ten por seguro que en cuanto esto acabe todo volverá a la normalidad, estarás de vuelta con tus amigos, no te preocupes, ellos estarán junto a ti todo el tiempo, las cenizas de ellos se han utilizado para la creación de esta semilla, te acompañarán hasta el día en que estés listo, nos vemos Son Goku, las palabras de Dai Shinkan terminaron, el silencio volvió al planeta sin vida. Alzó su brazo creando una especie de aura muy densa que lentamente se separó y viajó al cuerpo del Saiyajin creando un brillo muy intenso. El brillo se disipó y mostró al Saiyajin, ahora era inmortal, pero esa apariencia... Oye Dai-kun, ¿crees que Goku-kun va a estar bien? Dijo uno de los pequeños. Sí mi señor, es beneficioso para el árbol, y para él mismo, pero, ¿se quedará así para siempre? No, en cuanto todo termine, me encargaré de regresarlo a la normalidad, hasta entonces, Goku-san será un niño, entiendo, Goku-kun, pronto volveremos a jugar los tres, no te preocupes, dijo comenzando a llorar. Las pequeñas manos de los reyes de todo hicieron un pequeño hoyo en el suelo a un lado del azabache, uno de ellos puso la semilla en el fondo, mientras que el otro la cubrió con la tierra que habían extraído, solo faltaba un paso más. Desde este instante, el árbol y el guerrero Son Goku serán uno solo, ambos se acompañarán hasta el día en que el odio que rodea esta alma pura desaparezca por completo, el uno dependerá del otro, es por eso que ninguno podrá abandonar el lugar en que estas palabras les han unido, por el poder que me dio Seno-sama sello el alma de Son Goku y ató sus emociones negativas al tronco y ramas que saldrán de esta semilla, fueron las palabras de Whis que conectaron a ambos. Casi inmediatamente esa aura maligna comenzó a viajar a la semilla, en cuanto hicieron contacto, las raíces salieron disparadas en todas direcciones, se enterraban en el suelo, se amontonaban unas a otras y un gran tronco de grandes proporciones comenzaba a formarse. Como si se trataran de brazos, las ramas enrollaron el cuerpo de Goku y lo comenzaron a elevar por las alturas a medida de que el tronco crecía. El tiempo pasaba, aquel gran árbol ya había crecido por completo, era inmenso, se podía decir que aunque se alimentaba de Goku, las raíces se dispersaban por todo el planeta. En lo alto de aquel gran árbol, en una cueva del tronco, se podía ver cómo las ramas y cortezas habían formado un pequeño santuario, ahí estaba Goku, enrollado por el árbol que compartía su energía y vivía de él. Un niño, Conan preguntó incrédula, acababan de hacer que ese hombre volviera a ser un infante, estaba sorprendida por las habilidades mostradas por esos sujetos como la manipulación del tiempo, y debía admitir que al ver ahora a un niño en vez de un adulto le dio una sensación extraña, tal vez porque conocía bien el comportamiento que uno tenía de pequeño. ¿Ese es el comienzo de la vida? Hanabi preguntó maravillada por el crecimiento del árbol y el color de las hojas. Vaya, sí que es enorme, así que esta es toda la maldad de Goku, dijo Enma. Me sorprende, incluso lo alteré para que su tamaño sea lo más reducido posible, dijo Moro asombrado. Tengo miedo Dai-kun, dijeron ambos senos. Es muy extraño, las hojas son muy rojas, el tronco es negro, además ese líquido extraño, da la impresión de que el árbol está sangrando, o llorando. Una vista bastante triste, los sentimientos de Goku-san se expresan en la imagen de este árbol. Es enorme, diablos, pensé que exageraban, era fácilmente el árbol más grande que jamás hayan visto. Los dos sujetos encapuchados se quedaron estáticos en sus asientos al haber entendido todo, era el mismo árbol que ellos usaban pero ¿cómo era posible? ¿Ese era el primer árbol que se hizo? Y bien, ¿y ahora? Dijo Whis. Tenemos que esperar a que el primer fruto de este árbol caiga al suelo, será entonces que empiece el proceso de purificación, dijo Moro. ¿Y cuánto tiempo tardará? Dijeron los senos tristes. No se sabe, solo queda esperar, no se preocupen, he traído algo que nos puede ayudar, dijo el Kaioshin asombrando a todos. Vaya, algunas ocasiones es muy útil cuando se lo propone, dijo Whis con una sonrisa burlona. ¿Qué?
En fin, he traído el anillo del tiempo, con esto sabremos cuándo caerá el primer fruto y los resultados. Sí, el Kaioshin del universo 7 es el mejor, dijo uno de los senos. Es una lástima que tenga de compañero a una escoria, dijo Daishinkan. Lo siento, dijo Whis. Bien, solo alguien más aparte de mí, viajaremos al futuro, ¿quién será? Eso no será necesario, amplificaré el poder de ese anillo por esta vez para que todos podamos ir, dijo Whis. Eso es posible, dijo el dios de la creación. Mejor apresurémonos, dijo mientras su báculo se iluminaba. Listo, bien, iremos ¿Acaso dijeron que viajarían 400 años en el futuro? No repitas lo que ya dijeron, idiota. Perdón por eso. Perfecto, manipulación del tiempo, es asombroso, se decía la serpiente pedófila en sus pensamientos. El tiempo comenzó a avanzar y prácticamente nada había cambiado. No sucede nada, dijo Bills asustado. Todos salieron de la cueva. ¿Es verdad, acaso todo ha sido un fracaso?, dijo Emma. No esperen, miren ahí, dijo Moro asombrado. Todos alzaron la vista. ¿Quién lo diría? Felicidades señores, lo han logrado, dijo Whis feliz. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!, decían los pequeños bailando de alegría. Aún no maduraba, pero solo con ver aquel pequeño brote en la punta de una de las ramas, llenaba de esperanza a todos en el lugar. Bien, viajemos 1000 años al futuro esta vez, dijo el Kaioshin. Esta vez por una gran cantidad de suerte lograron ver cómo el fruto ya maduro se desprendía de la rama yendo con dirección al suelo. Simplemente era espectacular como ver que al hacer contacto con la tierra, toda esa energía se expandía por todo el planeta iluminando todo. De inmediato eso fue absorbido por las raíces del árbol y por el cuerpo de Goku. El proceso de purificación comenzaba. Las ramas que rodeaban el cuerpo comenzaron a brillar, se notaba cómo extraían esa extraña energía. Esta vez no solo eliminaba los recuerdos causantes de todo ese dolor, sino que purificaban el alma del Saiyajin, para dar comienzo a un nuevo fruto. Todo marchaba a la perfección, hasta que Goku comenzó a abrir los ojos, encontrándose con los dioses que le habían hecho sufrir. Los gritos y el aura nuevamente aparecieron, lentamente observaron cómo el árbol no pudo con tanta maldad y explotó con el planeta. Después de ver ese destino trágico regresar. ¡Qué mierda! ¿Explotó? ¿El puto planeta explotó? Maldita sea, ¿qué carajos es todo esto? Varios se asustaron por lo ocurrido, los dos científicos mantuvieron la calma a pesar de la agitación en sus corazones. Como en todo experimento, las cosas no siempre salían acorde al plan, ni siquiera para los dioses al parecer. Todo se irá al demonio cuando despierte, dijo Whis. No importa, aunque sea inmortal, no durará en ese estado por siempre, dijo Emma. Si tan solo un momento. Señor Whis, ¿puede hacer que Son Goku duerma por siempre?, dijo el mago Moro. ¿Dormir? Sí, al menos hasta que el árbol borre sus memorias. Me temo que con esa extraña energía mis poderes no tendrán mucho efecto sobre él, ningún ángel de hecho, por un demonio lo que faltaba. Sin embargo, puedo aprovechar ese estado vegetativo para meterlo en una ilusión. ¿A qué te refieres, hijo? Una ilusión en donde todo lo que ocurrió en la realidad ahí nunca pasará, una ilusión en donde todos sigan con vida, en donde todos sus más grandes anhelos se hagan realidad. Es lo único que podemos hacer ahora que su mente está débil, lo aceptará sin ninguna clase de resistencia. Como un genjutsu, exclamó Kurenai. Así es, una ilusión, parece que tenemos cosas parecidas. ¿Será que nuestras técnicas vienen de un dios?, preguntó el hombre, pero nadie le supo qué responder. La posibilidad estaba y no lo podían ignorar. Pero no es muy cruel, dijo Fu, lo están haciendo vivir en una ilusión. A veces la ilusión es mejor que la realidad, le contestó Utataka. Perfecto, hazlo, dijeron los Zen. De acuerdo, padre, por favor ayúdame.
Con los poderes de ambos, el plan se completó. Goku viviría una vida diferente en su mente, una vida en la que él salvó a sus amigos del ataque de Jiren, en donde ganaron el torneo en ayuda de Freezer y en el 17, en donde este último pidió el deseo de traer a los universos de vuelta, una vida en donde se enfrentaron al legendario Super Saiyajin Broly, se enfrentaron al mago Moro que en este caso sería un villano muy poderoso, una vida en donde todo sería normal. Supongo que esto es todo, dijo Moro. Con todos mis buenos deseos, espero que Goku vuelva a la normalidad pronto, tengo que juzgar almas, así que me despido, dijo Enma marchándose con el Kaioshin. Whis, por favor, dijo Bills. Whis asintió y con su báculo hizo aparecer dos objetos, un báculo de color rojizo y una esfera del dragón de 4 estrellas. Bills se acercó a donde yacía inconsciente el azabache, para dejar los objetos a sus pies. Perdóname Goku, en serio, perdóname, todo esto es culpa mía, pensé antes en salvar mi vida que protegerla de mis guerreros, no merezco ser un dios. Dijo mientras lloraba. Espero que esa culpa te acompañe el resto de tu miserable vida, dijo Daishinkan. Desde este instante quiero verte trabajar como se debe y poner a salvo este universo, o de lo contrario te borraré. Dijeron los dos Zen. Ese sí mi señor, dijo. Se lo merece, gritó Karin, no merece ser un dios después de todo lo que hizo, dijo con el ceño fruncido. ¿Es eso todo lo que le dejaran?, preguntó Mito enojada, ni siquiera una foto o algo así, solo un palo y esa esfera rara. Eso es un báculo no un palo, y esa esfera es hermosa, exclamó Tenten con ojos brillantes. No le veo la gran cosa, me preocupa más el que no les importe siquiera su vida, si hubieran sido otros incluso un álbum le hubieran dejado, habló Temari disgustada por el poco intereses que le mostraban a la hora lindo niño, decían preocuparse por él pero ni se esforzaban por mostrarlo, tan solo lo dejaban a su suerte en un planeta solitario por quién sabe cuánto tiempo. Es lo que es, deidades no se preocupan por los mortales, no importa si es un amigo, no entienden los sentimientos humanos así que no pueden hacer nada al respecto, explicó Hiruzen con calma. Pero eso es injusto, reclamó la pequeña Anabi, lo es, pero no hay nada que se pueda hacer. En fin, cuéntenos señor Moro, ¿qué pedirá a cambio de habernos ayudado? Dijo el sacerdote al mago. Bueno, ¿sabes? Siempre he estado buscando un método para absorber energía maligna y ayudar a los planetas, pero nunca lo conseguí. La última vez que lo intenté desperté a un demonio muy poderoso el cual causó muchos problemas, es por eso que dejé de intentarlo, pero ahora supe de este método, así que quería pedirles que me dejaran plantar árboles en los planetas que sufren. No veo problema, pero ten cuidado, muchas veces el intento de hacer el bien termina en lo contrario, sé que eres una buena persona, así que harás un buen trabajo, dijo uno de los Zen. Muchas gracias, le aseguro que no lo defraudaré. Bien, es hora de dejarlo, dijo Daishinkan, puedo visitarlo de vez en cuando, dijo Bills. Lo mejor será que no hasta que todo termine, puedes ver su estado a través del báculo de mi hijo, ya veo, dijo apretando los puños. Es hora de marcharnos mis señores, hay unas esferas que tienen que ser purificadas, sí, vamos a preparar el deseo de Goku, dijeron los reyes. Así todos partieron dejando al Saiyajin. Con el prólogo terminado nadie sabía qué decir, reflexionando en todo lo visto era lo más loco hasta ahora, seres superiores, muertes injustificadas, destinos crueles, decisiones cuestionables y expectaciones para el futuro, eran muchas cosas y no sabían cómo aceptar parte de las mismas, era muy nuevo y algunos ni siquiera creían muchas de las cosas, pero solo se engañaban a sí mismos. Está bien, tendrán un descanso hasta el capítulo 1, aprovechen a comer si gustan o ir al baño. Oye, ¿cómo que no es este el capítulo 1? No, esta es solo la introducción de la historia. O sea que aún hay más, Samui preguntó. Así es, pero lo veremos después, por ahora descansen. Dije y todos procedieron a ponerse de pie y salir de la sala quedándose solo una Tsunade bastante pensativa. ¿En qué te puedo ayudar, Tsunade? Solo quería saber, ¿la vida de ese hombre o chico ahora mejorará? Cuestionó con seriedad. Eso tendrás que descubrirlo junto con nosotros, ve a comer algo y mentalízate para lo que viene, aunque reacia lo termino haciendo dándome una última mirada a la pantalla antes de salir. Si supiera, confesé para mí. Oye, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Son Goku, creo, ¿y el tuyo? Mi nombre es Kaguya.